La clase va a consistir en 5 exposiciones que van a hacer los docentes y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas con participación de los estudiantes. También al final vamos a hacer una explicación del proceso que continúa en el taller después de esta clase y el inicio de las siguientes actividades. Sin más, le doy paso a la primera exposición del arquitecto David Vila. Hola, buen día. Bien, vamos a iniciar con lo siguiente. Hemos visto conveniente hacer una intervención de nuestra apreciación respecto a lo que corresponde a la etapa pasada de la reconstrucción en sus diferentes etapas. Entonces, nos hemos permitido hacer un análisis del comportamiento de lo que está sucediendo en el interior del taller respecto a todo lo que hemos ido haciendo. Entonces, yo tengo unos puntos concretos respecto a este análisis y fundamentalmente en la parte 4, que ha sido la síntesis, diríamos, de haber entendido lo que es la reconstrucción, haber visto otros proyectos para hacer el análisis correspondiente. Entonces, yo tengo acá puntos positivos y negativos. Respecto a los positivos, en su mayoría, la graficación y el diseño gráfico creo que está perfecto. Hay muy buen diseño gráfico. Cuando uno ve una lámina, dice, wow, está bien, está perfecto. Pero cuando ya empezamos a leer el contenido, es donde tenemos fallas, porque algunos hacen copiar y pegar, otros no trabajan la redacción correctamente, algunos se olvidan de la ortografía, etcétera, etcétera. Pero respecto al diseño gráfico, está bien, sí, sí. Lógicamente, en las notas del grupo D tenemos una variante de las buenas notas entre 80 y 90, no hay 100%. Los trabajos que han podido ser considerados para un buen análisis han considerado, sí, los principios, la filosofía del trabajo, han podido encadenar incluso algunos conceptos, incluso han ido un poco más allá respecto a los principios. Hay algunos conceptos que no estaban previstos y los han mencionado. Fundamentalmente eso respecto a lo que es, digamos, la parte positiva de los trabajos. Ya en la parte de los aspectos negativos, por ejemplo, la mayoría de los trabajos con ponderaciones de 70 para abajo solo se limitan a ubicar algunas fotografías y un comentario muy superficial. Eso es lo que está sucediendo. La mayoría presentó más una descripción que un análisis. Entonces aquí hay que hacer una diferencia. La descripción simplemente es decir si es rojo, blanco, recto, curvo, etcétera, etcétera. Pero el análisis es lo que ha faltado. De los pocos trabajos que han podido hacer esa tarea, precisamente haciendo las relaciones con las otras obras que se ha puesto a disposición para que puedan verlo, hacer una investigación, diríamos, comparativa. Entonces, el análisis es ese enlace, ese encadenamiento que ha faltado. Precisamente por eso digo que otros confunden la presentación del análisis con una simple información, cuando esta información ya lo habíamos hecho en la fase 1, en la parte 1. Entonces, ahí hay una equivocación, no valdría la pena repetirlo, entonces. Bueno,
Como siempre, hay algunos estudiantes que solo han presentado lo que han podido, no se han enterado correctamente, han hecho cualquier otra cosa por presentar y pareciera que no están en el taller, ¿no? Entonces, habíamos visto nosotros entre los docentes que ya sea en clases presenciales o en ahora clases virtuales, hay gente que igual está perdida, igual no sabe lo que está sucediendo en el taller, no han entregado sus prácticas, entonces mucho cuidado con esas personas que lógicamente, bueno, no llegan ni al 20 o al 15% en esta oportunidad. Entonces, en general, chicos, considero que la parte positiva hay que afinar un poco más. Y la parte negativa, bueno, espérense en el resto de los procesos que vienen por hacer en el taller. Bueno, gracias. Ahora pasa otro colega. Gracias. Buen día a todos. Primero saludarlos, es un gusto poder contactarnos con todos ustedes en medio de todo esto que estamos pasando y esperar que todos estén bien. Bueno, sí también valorar todo el trabajo que hemos realizado en estos tiempos, cómo han sido cumplidos y han ido enviando todos sus trabajos. Eh, Miren, sobre estos trabajos del análisis, aquí les pongo un ejemplo que es uno de los mejores trabajos que me han mandado en el grupo, ¿no? Y como ven, de lejos se ve bien, está muy ordenado, incluso al analizar ordena todas las partes, va punto por punto, utilizando los principios, ¿ya? Primero tiene un orden. Luego, utiliza los principios para analizar, ¿no? Cada uno de los detalles que podemos ver en estas obras los va dibujando, utiliza las imágenes que tiene, que ha podido recolectar en la recopilación, y sobre esas imágenes dibuja, hace sombras, diferencias de color, y con esos dibujos se ayuda a explicar lo que entiende, ¿no? Porque muchos trabajos se parecían mucho a la recopilación, parecían la primera lámina que han entregado cuando no estábamos en cuarentena, me acuerdo, en donde se ven fotos, planos, elevaciones y un poquito de texto. Y esa no era la tarea, como ha dicho la arquivila, ¿no? La tarea era analizar las plantas, las elevaciones, todos los, todo lo que habían conseguido en la recopilación sobre esta obra. Y ese análisis tenían que ayudarse de dibujos, gráficos o pequeños esquices como en este caso. Ahora van a ver, por ejemplo, el siguiente panel de la misma obra. Están las fotos, pero sobre los planos, hay un análisis de la estructura, hay un análisis de la zonificación, se acercan, miren esta parte de acá, donde se acercan a una parte de la fachada para hablarnos de la universalidad, para hablarnos de la modulación. Entonces, en el panel se analiza la obra. Ha habido una gran cantidad de trabajos que así están, pero que otros que solo parece recopilación. Bueno, pero seguiremos. Miren el orden de este panel. Mantiene las 3 columnas, aunque si tiene gráficos más grandes utiliza 2, pero sigue todo ordenado. Hay una distancia entre las imágenes, hay una distancia entre las columnas. Pero les digo, tiene un buen lejos. O sea, de lejos se ve bien, pero de cerca también, porque vas leyendo todo lo que ha analizado y, como les digo, es bien coherente. Aquí lo vemos un poco más de cerca, aunque se me ha pixeleado, ¿no? Utiliza las fotos de su recopilación. Aquí vemos 2 paneles juntos, que es uno de los mejores trabajos que han presentado en mi grupo, la obra, la del Museo de Arte de Sao Paulo, de Lina Bobardi. Pero miren cómo sobre las imágenes va remarcando lo que está hablando, ¿no? En el punto B, volúmenes limpios, por ejemplo, y remarca el volumen para que la idea que se analiza acá se vea apoyada por la imagen.
Acá habla de espacio continuo y fluido y muestra la planta, ¿no? Entonces se ayuda de imágenes. Ingravidez, universalidad, modulación. Además, los puntos que analiza son los principios, ¿no? La estructura. Y además miren cómo escoge un color. Todas las fotos están en blanco y negro y todo lo que dibuja, todo lo que analiza está con líneas rojas remarcado con sombras rojas y bueno, todo ordenado. Entonces este también es uno de los mejores paneles que se han entregado sobre el análisis. Acá también tenemos otros dos que son de la misma obra. Y este, ¿por qué lo pongo? Porque los anteriores que he puesto son de tercero y cuarto. Perdón. En cambio, estos son de primero. Y quiero valorar el trabajo realizado por el alumno porque los de tercero y cuarto, especialmente exalumnos del taller, ya conocen la metodología, saben lo rigurosos que somos con la diagramación de los paneles, pero realmente valoro lo que están pasando los de primero porque todo era nuevo para ellos, ¿no? Y han cometido en algunos casos errores porque, por ejemplo, no han usado los principios para analizar. Han analizado, digamos, sin un rigor, sin un orden. Muchos alumnos solo han dicho, es un cuadrado, es recto, me han contado la historia de Mies, me han contado la historia, digamos, de la obra, pero no han hecho un análisis utilizando los 15 principios que les hemos mandado, ¿no? En cambio, este trabajo que ahorita está en la pantalla, sí lo hace, utiliza los 15 principios, es ordenado, tiene una obra que es bastante interesante, pero de la cual no se consiguen muchos datos, pero siendo un alumno de primero, creo yo que ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Como lo están viendo. A ver, y bueno, dos paneles. Aquí también tengo otro panel, si no me equivoco, de segundo. Lo pongo porque también quiero destacar como de los mejores trabajos de segundo año, ¿no? Y miren, siempre está el gráfico, ¿no? Que ayuda a explicar el concepto. Utilizar las elevaciones, las plantas, los cortes, para explicar tus ideas, explicar lo que entiendes sobre la obra. Cuando hablamos de análisis, podemos pensar diferente, o sea, cada uno puede analizar de una manera distinta, pero los principios son una guía, pero son 15, no vamos a encontrar los 15 principios en una obra, pero uno tiene que mirar y darse cuenta qué principios encontramos en la obra que me ha tocado. Es por eso que el trabajo de análisis puede ser bien individual, bien diferente entre un alumno y otro, porque algunos pueden ver detalles que otros no, ¿no? Entonces, no pedimos trabajos iguales, no pedimos que usen los 15 principios obligatorios en toda obra, lo que queríamos era que miren, que dediquen un poco de tiempo a buscar esos conceptos en su obra y explicarlos. Es difícil, lo sé, yo creo que a ustedes es difícil, especialmente con la guía virtual que hemos tenido. Tal vez muchos no han podido, pero bueno, aquí están trabajos buenos. Este es de segundo año, a ver, veremos uno más. Este lo pongo porque eh, se ve bien, utiliza los planos, utiliza fotos, la información que tiene. Pero miren cómo se ve sin análisis, al parecer. ¿Por qué? Porque las plantas, las elevaciones, no explican ningún concepto. Entonces, así como he puesto buenos trabajos, también he pensado en poner este ejemplo que más parece una recopilación, ¿no? Has encontrado los planos, has encontrado las fotos, pero no se ve un análisis muy profundo, a diferencia de los otros trabajos. Entonces, eso es lo que quería decirles. Eh, eh, Traten de que cuando les mandamos textos, no los lean solo una vez, leanlos varias veces para que no divaguen en lo que están aprendiendo. A diferencia de estar en el aula, donde nos escuchan a los 5,
repetir y repetir conceptos. Ahora ustedes están solos en casa, entonces ustedes tienen que hacer el ejercicio de la repetición, ¿no? Aquí está. Miren, me faltaba ese ejemplo, que también parece mucho recopilación y que no usa los principios, o sea, bueno, aquí ya les voy a decir, ¿no? Les sigo recomendando cuando les mandamos textos o cuando les demos una clase, véanla de nuevo, lean de nuevo. No nos tienen a nosotros para que les repitamos todo el tiempo, pero ustedes tienen que autorrepetirse los conceptos. Bien, voy a iniciar la presentación que me corresponde explicándoles que nos vamos a referir a dos ejemplos, de un alumno de cuarto, otro de primero, pero además vamos a hacer incidencia en algunos de los principios que son importantes tomar en cuenta en el enfoque que tiene el taller. Bien, el primer ejemplo es un alumno de cuarto año que ha trabajado sobre la Leber House. Podemos ver que la lámina ha sido muy bien realizada en cuanto a su composición, hay equilibrio, los elementos están adecuadamente ordenados, cuidando el detalle de la composición en los aspectos de texto e imágenes. En cuanto al contenido, ha habido una referencia a los principios que se ha detallado en relación a lo que el alumno ha pensado respecto del principio, pero que no ha guardado una relación directa, digamos, con lo que significa realmente el principio. En algunos casos ha habido una redacción en tiempo pasado, como si el edificio estuviera ya destruido, ¿ya? Y en algunos otros casos la relación ha sido más en el texto del título que en el contenido mismo. Sin embargo, hay partes que son importantes que han sido tomadas en cuenta. Quiero relevar el hecho de que los aspectos más importantes, como sea la ingravidez, la transparencia, la regularidad, son características de este proyecto y han sido tomados claramente por el alumno. Vamos a referirnos justamente a ellos inmediatamente. Cuando hablamos de la ingravidez, justamente nos referimos a esa búsqueda de elevarse, de ir hacia lo superior, de ir hacia lo que para los griegos era la presencia de los dioses en el templo y que esa es la búsqueda de lo superior que ocurre nuevamente en el neoclásico y en el edificio que estamos viendo, que es la Leber House. Esto ocurre claramente a través de, en la planta baja y en el tercer piso, establecer un retranqueo que hace que el edificio se vea elevado. Esto se ve claramente en esta foto de una maqueta y tenemos que mencionar que el antecedente y la influencia es de Le Corbusier, quien hubiera diseñado junto a Niemeyer el edificio de Naciones Unidas, que se hizo un poquito antes que la Leber House y que influyó directamente en la realización de este proyecto, ¿ya? Le Corbusier, ahí está Villa Savoy, con el ejemplo clásico de justamente esta ingravidez, que es este elevarse desde la cueva hacia lo que está en lo infinito, más arriba, ¿ya? Y que se logra a través de esta separación de la planta baja, ¿ya? Retrocediéndola y marcando justamente una mirada en el dibujo de Le Corbusier de la separación y la vista en este lugar. Pero además hay otros proyectos que son importantes dentro de los ejemplos más connotados de la arquitectura moderna. Tenemos la Casa Fansworth, el Crown Hall, todos con justamente este principio aplicado de diferente manera. Pero también hay edificios
de arquitectos latinoamericanos, como estos de Paolo Méndez, el Museo de la Escultura, la Casa Gerasi, el Museo del Coche, en los cuales se ve claramente este principio. Y en proyectos más actuales, contemporáneos, como este del edificio Castelar en España, que tiene la misma configuración que la Leverhaus, pero con un tratamiento volumétrico diferente. Otro de los principios que es importante y que se ha mencionado en la Leverhaus es de la transparencia, que tiene que ver con una transmaterialización del cerramiento. Es decir, hay una desaparición, si ustedes quieren, del volumen a través de lo que significa la presencia del vidrio. Se llega a casi a fundir con el fondo, aun cuando el volumen sigue siendo o estando presente. Hay que mencionar que antes de la Leverhaus y del edificio de Naciones Unidas, esos eran los edificios que se hacían en Nueva York. Es el Empire State, fíjense cómo es el tratamiento del volumen, el detalle del fin de la torre. Este es el Chrysler Building, que tiene este tipo de tratamiento. Y esta es la arquitectura que se hacía en esa época. Y viene el edificio de Naciones Unidas, que es el antecedente inmediato a la Lever, y marca justamente un cambio, un salto, que es lo que nos interesa. Y ahí es donde aparece el edificio transparente, con una fachada íntegra de cristal y que tiene esas características. Obviamente, visto en detalle desde adentro, la influencia del cristal hace que la relación entre el interior y el exterior esté claramente definido. Aquí vemos varias imágenes de la presencia del exterior en el interior de la Leverhaus. Esto va a influenciar o tiene relación más bien con otros proyectos, como es el caso del pabellón de Barcelona, que es el origen fundamental, o sea, la MD de todos los proyectos de arquitectura moderna, donde el reflejo va a constituir justamente un criterio fundamental, generando simetrías en un proyecto asimétrico. Y obviamente los ejemplos de transparencia que ya conocemos, como el caso de Crown Hall y la Casa Farnsworth, pero también proyectos contemporáneos de arquitectura latinoamericana, donde el tratamiento de los espacios y la relación interior-exterior parte justamente a través de la transparencia. Otro de los proyectos o de los trabajos más bien que fueron muy bien realizados, en este caso de primer año, es este de la Casa Rosen, en un proyecto de Craig Elwood, norteamericano, que en esta casa que tiene mucha relación, si ustedes se fijan, con la Casa Farnsworth, en este caso fue bien presentado por un alumno en una constitución o composición más bien del panel simétrico, pero con equilibrio en relación a la oposición de las fotos y los textos. Se citaron varios de los principios con bastante claridad. Hay algunos en los cuales el texto o el concepto que está mencionado aquí sería un poco discutible o te podría decir revisable, pero parece que ha habido un esfuerzo grande por incorporar en su RIP justamente lo que significan los principios de la arquitectura moderna. Uno de los principios que es difícil de explicar y de tratar es el de la universalidad. Aquí tenemos una especie de síntesis de lo que pensamos que debería ser esa explicación. La universalidad, un orden abstracto que está dentro del edificio. Lo esencial en su constitución. Y esto se ve a través de una mirada educada
cuando uno detecta la aplicación de las leyes que son de carácter universal que están en el proyecto. Entonces ahí tenemos pues estos ejemplos. Tenemos estos ejemplos que nos muestran que ahí se ha logrado esa presencia, que no requiere una explicación detallada de tipo racional, solamente el verlos nos da ese criterio. Ahí tenemos la Casa Tremaine de Richard Neutra, tenemos este proyecto del Hotel de Jacobsen, obviamente el edificio Seagram, el Manufacturers Trust and Company de Gordon Bunshaft, el Indan Steel, también de Gordon Shuftan, la tienda Forma de Paulo Méndez, y podríamos citar muchos otros más que son proyectos que tienen un valor universal justamente por la aplicación de sus principios abstractos que constituyen lo que hemos denominado justamente la base de del enfoque de lo que es la arquitectura moderna. Otro de esos principios es la regularidad y la modulación, que tiene que ver fundamentalmente con cómo las partes del edificio se relacionan entre sí y con el conjunto. Esto va a lograr armonía y economía. Y no es economía en términos solamente de el costo, sino economía en los aspectos visuales. Y aquí tenemos cómo la modelación está presente en todos estos proyectos. ¿Ya? Tenemos múltiples ejemplos de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de Louis Kahn. ¿Ya? En este caso hemos visto las plantas, porque las plantas es donde se hace más evidente esa presencia de la modulación que está en todos, absolutamente todos estos proyectos, ¿ya? Y es importante analizarlos porque cómo se organiza y construye el edificio que va a dar como resultado la forma está realizado de esta manera, con un orden que es fundamental. Y hablando del primer ejemplo que habíamos tocado de la Lever House, aquí está cómo es un detalle de los planos de Gordon Bunshaft, donde se ve cómo la presencia de Le Corbusier está en la composición de los elementos de la fachada. Bien, para acabar esta frase de Mies van der Rohe, que es necesario perseverar en lo que hemos encontrado como esencial. Estos principios para nosotros son lo esencial y tenemos que ver que se preserven y se presenten en nuestros proyectos. Muchas gracias. Doy paso al arquitecto Salazar. Hola chicos, buen día. Aquí transmitiendo en cuarentena a las 8 de la madrugada. Yo les voy a pasar un análisis sobre la composición. Les voy a mostrar más o menos ese orden que decía el arquitecto Moreira, el orden subyacente dentro de la composición, para que tengan otra explicación como un poco gráfica sobre el orden, ¿no? Bueno, yo hago más énfasis, ¿saben? En ese orden, en el tema de composición, etc. Pero no nos olvidaremos de reforzar el tema de lectura, el tema de análisis, que sí muchos no lo tienen porque no tienen práctica, ¿no? No tienen práctica. Entonces les voy a mostrar la presentación en un rato más porque está empezando. A ver, sí.
Bueno, he escogido unos cuantos paneles de los que me agradaban más. Bueno, con todos puedo hacer este mismo análisis, pero eh, quiero que vean cómo lo entiendo yo, ¿no? Entonces, este es un panel que está, digamos, compuesto, está interesante, del análisis, etcétera. Han utilizado la rejilla, esa color rojo. El tema del color es delicado cuando haces la composición porque eso te va variando los equilibrios, etcétera. Por eso yo recomiendo usar, si vamos a usar rojo, usarlo suavito, casi rosado, ¿no? Es una cosa muy sutil, pero si están trabajando en escala de grises. Entonces, esto es lo que está detrás de ese panel, ¿no? Esto es prácticamente un Mondrian, ¿sí? Este es el orden subyacente que está detrás de la composición de este panel. Tal vez el alumno no lo ha visto así. Tal vez el alumno lo que ha hecho ha sido tratar de ordenarlo de alguna manera, etcétera. Pero fíjense que es un Mondrian. Los espacios que se crean entre imagen, etcétera, es lo que te va ordenando el entorno. Obviamente, es un camino, ¿no? Obviamente este panel no lo vamos a vender en $200,000, pero me interesa que vean el orden que está detrás de eso, ¿no? Ese es otro panel que está bueno también. La escuela de Pablo Méndez. Y también es lo mismo. ¿Eh? Ahora, hay órdenes y hay órdenes, ¿no? Este me parece que está menos desarrollado, bien, porque falta trabajar, obviamente, en crear estas cosas. Si te tardas, puedes tardarte meses, ¿no? Dependiendo. Pero me interesa que vean el orden detrás de cada cosa. Otro trabajo sobre los edificios Lecture Drive. Lo mismo. Ahora, el tema del color, fíjense que crea otros equilibrios, ¿no? Te genera otro. Hay que tener cuidado con el tema del color. Este no está muy desequilibrado porque están las fotos como un poco más sepias, digamos. Están un poco suaves, no tienen tan intensos los colores. Otra cosa que me interesa mencionar también es que a nivel de fotografía, muy pocos han puesto fotos malas, ¿no? Todos han trabajado en general con excelentes fotografías porque, bueno, pues edificios también han sido fotografiados por los mejores fotógrafos del mundo, ¿no? Pero me interesa que ya hay una especie de ejercicio visual y tienen ya mucha más educación visual. Es otra. Esta es la casa Tres Patios de Mías. Otro orden. Fíjense que son parecidos, pero no son iguales. Esto puede estar totalmente distinto, pero puede estar también bien, ¿no? Lo contrario de lo correcto puede también estar bien. Artigas de la facultad. Este es el orden detrás, ese orden subyacente, que solo una mirada más educada puede ver. Y lo mismo pueden hacer con un afiche, con una película. Hay órdenes más complejos y hay órdenes más sencillos, ¿no? Que son Mondrians escondidos en la composición.
A eso me refiero cuando les digo, esto alínealo, a eso me refiero con relaciones, ¿no? Todo esto está encajado en relación con lo demás. Y además que la fotografía ayuda. Tener unas buenas fotografías, unos planos bien trabajados, estos cuadros que ven, por ejemplo, cuando tratan de explicar la estructura y la modelación que están con rojo, hacerlos sumamente sutiles, todo esto te ayuda a la composición. Aquí se ha jugado con el desplazamiento, etcétera, porque esto podría estar ordenado, digamos, simétricamente. Una vez que tienes eso, empiezas a desplazar, y eso es una prueba, error, ¿no? Ver otra vez, revisar, volver a mover, cambiar de foto, etc. Bueno, me interesa que aquí terminó esto porque, bueno, esto puede irlo haciendo, puedo hacer 100 veces, ¿no? Pero tampoco esa es la idea. Me interesa que entiendan el tema del orden. Muchos dirán, ah, eso era. Pero no se trata de hacer primero el cuadro y luego ponerle fotos. Se trata de ir haciendo con las fotos al mismo tiempo. Mientras se va componiendo el panel, se va haciendo esto. ¿Sí? Aquí lo único que falta es ponerle color. Pero claro, el color está puesto por la fotografía. ¿Me entienden? Esto podría ser una composición en rojo, azul y amarillo. Pero en este caso está compuesto con los colores de cada fotografía. Entonces, hay que tener un ojo muy colocando estas fotografías y dándoles el valor de color correcto, etcétera. Entonces es un camino que hay que seguir recorriendo, ¿no? Pero por aquí va, ¿no? No estoy diciendo que vamos a vender estos afiches para recolectar el dinero para el COVID. Bueno, eso simplemente era lo que quería mostrar, el orden subyacente detrás de las composiciones. Ahora creo que tengo que pasarle la posta al arquitecto Carvajal, si no me equivoco. Hola, buenos días a todos. Yo quisiera referirme un poco a ser lo más claro posible en algunas observaciones que hemos hecho según el trabajo que teníamos. Creo que los arquitectos han sido bastante claros en mostrar las deficiencias y los aciertos que han tenido cada uno de los alumnos en cada uno de los trabajos. Y yo quiero hacer una suerte de síntesis de todo lo que se ha escuchado y se ha visto, y hacer un poquito este tema de la bisagra que vamos a pasar en la etapa, ¿no? Por eso es que mi presentación se llama ¿Cómo vamos y cómo seguimos? Y pues, ¿cómo vamos? Pues vamos anotando que tenemos que entre los principales aciertos que tenemos es que se trató de buscar una cantidad de información que alentaba a llegar a un análisis de calidad, y es lo que justo acaba de decir el arquitecto Salazar, que en la mayoría de los paneles hay muy buenas fotos que prometían un análisis interesante, y que en la mayoría de los casos no se ha llegado a ese análisis interesante. En realidad es que se tenía más foto que panel, y la verdad es que ahí sí vamos a ir adelante con una deficiencia que se va a marcar en la siguiente página, pero que es un tema que yo quisiera resaltar, ¿no? Que la mayoría de los paneles sí tenía imágenes potentes, pero que alentaba a tener un análisis de calidad, y que sin embargo en una generalidad no se ha llegado a cumplir con ese análisis de calidad, y ya vamos a saber por qué. Después, como dijo el arquitecto Moreira en su presentación, que existen algunos criterios y principios que quedan claros en cuanto a su identificación y a su descripción, pero hay otros que todavía no están bien resueltos.
Y cuando digo no están bien resueltos, me refiero a que no están bien observados, no están bien analizados y no están bien descritos. Entonces, eso es una suma de cosas que hay que saber pulir para el camino de aquí adelante. Y desde luego, las principales deficiencias que identifico es que estamos teniendo problemas para identificar lo que vemos. Eso quiere decir que por más potente que sea la foto o la fotografía de la obra, todavía no estamos alcanzando esa capacidad de definir. Obviamente no me refiero a todos los casos, ¿no? Pero en la gran mayoría no estamos todavía teniendo la capacidad de identificar lo que vemos. Y eso es una cosa que tenemos que saber pulir, ¿no? Tenemos que tener una mirada mucho más crítica y analítica de lo que vemos. Y desde luego que al no poder identificar lo que vemos, estamos teniendo problemas para interpretarlo y después para transformarlo a información. Porque si hay una cosa clave que tenemos que hacer cuando miramos una obra, es que cuando vemos la obra y la analizamos y estamos poniendo el ojo en lugares específicos y en criterios y temas específicos de la obra, pues tenemos que tener la capacidad de transformar todo lo que vemos en información, porque al final de cuentas, lo que estamos viendo son los materiales de proyecto que nos van a llevar a concebir nuestra propia obra, nuestro propio proyecto. Entonces, yo quiero mostrar muy de pantallazo algunos de los trabajos. Ustedes ya han visto también parte del equipo de docentes, y van a ver que cuando me refiero a que hay fotos potentes y que hay poco análisis, me refiero a que en la generalidad hay edificios que están bien mostrados, que están bien representados, y que cuesta un poco después describir lo que uno ve, ¿no? Este es un buen ejemplo de lo que explico. Una obra muy bien presentada, un panel muy bien diagramado. Este es un buen ejemplo con los conceptos precisos, claros. Otro problema que identifico es que tenemos muy poca capacidad de síntesis, entonces es como que nos cuesta explicar en pocas palabras algo, y es algo fundamental que también tenemos que pulir. Este es otro proyecto que también está muy bien presentado, muy bien representado. Desde luego, lo mismo que les digo, fotos potentes y un análisis que se queda un poco corto, pero sin embargo, tenemos que tener la capacidad de identificar la mayor cantidad de información que nos dan los proyectos, ¿no? De eso se trata. Quiero pasar muy rápidamente esto porque ya lo vieron con los otros profesores. Desde luego hay cosas y criterios que se confunden, aparecen en muchos paneles la palabra concepto y sin embargo no es una palabra que nosotros utilizamos. Sin embargo, hay paneles en los que la palabra concepto aparecía, pero sin embargo la descripción, como en este caso, era completamente diferente, ¿no? Casi que la descripción estaba correcta, pero la palabra utilizada no. Entonces, también debemos ser más finos en lo que nosotros queremos ver. Eso refleja que casi no, y si miramos una cosa, la interpretamos de otra, y eso puede ser peligroso para el momento después de encarar el proyecto, que es lo que nos interesa. Pero quiero seguir pasando proyectos, por ejemplo, que ya han visto también algo muy parecido, el tema del análisis, que es un panel bastante armado, con unas descripciones bastante prolijas, muy sintéticas, pero contundentes. Se trata de poner un acento en algunos lugares específicos de la obra que te llamen la atención, pero vuelvo y recalco, ¿no? Para tener la información precisa que a mí me interesa, ¿no? Entonces, uno decide ver este juego de relaciones que hay entre las cosas, y esas relaciones pues tenemos que saber ponerlas en clave de información para poder llevar a cabo los proyectos, ¿no? Y aquí viene la otra parte, que es el cómo seguimos, ¿no? Y el cómo seguimos es, desde luego que tenemos que hacernos cargo de nuestras deficiencias. Y si tenemos problemas para identificar lo que vemos, tenemos problemas para interpretarlo y para transformarlo en información, pues tenemos que saber identificar estas tres falencias y poder darles la vuelta, y tratar de que este problema sea nuestra verdadera oportunidad. Más cuando se viene una etapa clave, es el tema del ND, que es donde uno tiene que saber interpretar toda esa información para después plasmarla y construir un ND, que desde luego es la etapa que viene. Entonces yo quiero terminar con esta imagen,
esas dos imágenes en realidad, que si tú ves esta fotografía y no encuentras ninguna información que te sirva, y no puedes entender esta fotografía como un juego de relaciones, de imágenes y de elementos que están armando algo, pues va a ser muy difícil que lo puedas interpretar, ¿no? Esta fotografía me parece que es muy potente porque tiene ese juego de esta suerte de información que estos bambús forman. Yo las entiendo como líneas, el reflejo ayuda mucho. El arquitecto Moreira acaba de hablar de los reflejos y las simetrías del pabellón de Barcelona. Yo aquí veo una suerte de reflejos y estos bambús, que para mí no son bambús, sino son líneas de composición que me generan un poco unas cuantas preguntas sobre sus distancias, sobre la relación que hay entre cada uno de sus elementos, sobre la composición general. Entonces, yo veo aquí una imagen cargada de información. Y si yo veo información que es parte de un juego de relaciones entre sus partes, yo voy a poder interpretar la siguiente imagen, que es esta, que es saber entender lo mismo. Aquí también veo líneas, pero aquí también veo líneas en función a que las partes están armando el todo. Veo relaciones, elementos constructivos, pero ya me meto a observar el tema de la arquitectura. Veo un par de principios, veo mucha información que tiene que ver con lo que tenemos que sacar adelante, que es el proyecto de arquitectura. Entonces, yo me quiero quedar con estas dos imágenes. Quiero recalcar que el ejercicio de mirar tiene que ir de la mano de una mirada crítica y de transformar todo esto en información. Una información que nos sirva y que nos dé herramientas para poder llevar el proyecto de arquitectura adelante. Es fundamental que hagamos este ejercicio de poder ver y hacernos preguntas sobre lo que estamos viendo. ¿Qué veo? ¿Qué me interesa? ¿Qué me llama la atención? ¿Cuáles son cosas prioritarias para mi ojo? ¿Qué me interesa ver por encima de otras cosas? ¿Cuáles son las relaciones entre las cosas que estoy observando? Esta clase de preguntas son las que nos van a sacar, nos van a reventar un poco, si vale el término, la cabeza para poder llevar a cabo un trabajo de MD, un trabajo de proyecto que tiene que tener una cadena coherente en su trayectoria. Bueno, de mi parte eso, espero que les haya servido y bueno, ahora me toca dar paso a, creo que el arquitecto Moreira. Adelante, por favor. Ahora sí. Bien, chicos, considero que hayan tenido una buena apreciación sobre todos los comentarios que han escuchado, han visto. Creo que es fundamental haberle dado todo este repaso, porque la siguiente etapa que viene y las otras, es fundamental que ustedes repasen todo lo que ha ocurrido con la reconstrucción, con los datos que nos han pasado los arquitectos. Y bueno, hay una síntesis general en todos estos comentarios, ¿no? Que hay bastante apreciación, creo, respecto a lo que es el orden, la imagen, el diseño gráfico, la composición. Y bueno, lo que había dicho al principio, ¿no? El contenido en la redacción creo que nos falla un poco, pero bueno, probablemente no sea nuestra especialidad. Sin embargo, creo que hay que tener cuidado necesario. Como han podido ver en todas las intervenciones, hay mucho material para seguir profundizando. Se les va a pasar los PDFs necesarios para que continúen con esto. Entramos a una nueva etapa, que es la etapa de la MD. Ya tienen ustedes el instructivo, cumplan lo que es el cronograma. Acá tenemos las fechas ya establecidas. En el transcurso del tiempo, no dejen de corregir antes de las presentaciones. Creo que el instructivo está totalmente claro para que tengan los vistos buenos correspondientes. El lunes, este lunes 27,
hay una clase de instrumentación en lo que corresponde a lo que es la MD. Estén todos presentes porque vamos a recapitular muchos conceptos, ideas, cómo se construye, cómo nace, para qué sirve, cómo se aplica, fundamentalmente para los compañeros de básico, segundo año y para los nuevos que están en el taller. Sin embargo, puedo relacionar lo que estamos haciendo en teoría y morfología 1, por ejemplo, en básico, no lo hemos denominado MD, pero manejamos un dispositivo que nos está ayudando para todo el proceso en la materia. Va a suceder algo similar con taller, pero ya con una aplicación mucho más concreta a lo que corresponde al taller. Entonces, lean bien este instructivo. Nos estaríamos viendo el lunes a esta hora, a las 10:30, todos puntuales, así que los vamos a esperar. No sé si alguien más quiere despedirse, tienen la palabra.